¿Qué tal, amables televidentes? Les damos la bienvenida a esta nueva entrega de Balance Financiero. Aquí nos encontramos después de la Semana Mayor, en una quizás financieramente más grande, aquella mayor por lo que implicaba, por lo que implica cada año. Pues nosotros presentamos la excusa de los colegas Norma Aide y Alcedo Ramírez, quienes se encuentran ocupados en asuntos laborales. Al mismo tiempo que damos la cordial bienvenida a nuestro distinguido hermano y amigo, nuestro colega, don Francisco Canahuate Idil, experto fiscal, que nos acompaña durante todo el programa. Bienvenido, Francisco. Hola, hermano. Hola, amigo televidente. Bienvenido a su espacio. Francisco, Balance Financiero tiene la oportunidad de exponer en el día de hoy en un momento preciso en el que está concluyendo la segunda etapa de las declaraciones importantes, las mayoritarias. Ya concluyó las declaraciones de las personas físicas en el pasado mes de marzo y ahora ya en la postrimería de abril, el próximo día 30, que es miércoles sin errores, pues nos encontramos con la fecha tope para la declaración de las personas jurídicas y también las instituciones sin fines de lucro, que a veces se omite eso. Sí, las instituciones sin fines de lucro hacen una declaración informativa. No vaya a resultar que la gente diga, oh, y nosotros tenemos que pagar ahora. No se trata de pagar, sino de cumplir con un deber formal, que es en ese caso una declaración informativa. A lo que nos estamos refiriendo es a aquellas empresas que cierran el 31 de diciembre de cada año, porque como se sabe hay 4 fechas de cierre distintas y en este caso le toca el turno a la de diciembre. Bueno, y hablando de impuestos, justo en el momento en que se está convirtiendo en algo muy solemne, siempre lo ha sido, pero se le está dando públicamente a la prestancia el estatus que el aparato recaudador merece, y me refiero a eventos de sometimientos a la justicia y de cierre de empresas, que siempre ha habido cierre de empresas, pero no con tanta publicidad como ya usted no puede comer sándwich a las 3 de la mañana, pero algo momentáneo. O sea, en estos momentos de la solemnidad de los impuestos, Balance Financiero comparece. Mira, Hermógenes, el punto de sociedad hay que entenderlo. No se puede ver esto como los impuestos aislados. El punto es que el Estado, en su condición de administrador de la cosa pública, es socio de todos y cada uno de los contribuyentes, y en esa virtud participa de los beneficios de los contribuyentes y de las actividades económicas de los contribuyentes. Entonces, ese es un socio que tiene un tipo de regla diferente a los socios corporativos. Dice cuándo, cómo, dónde y cuánto le corresponde. Y los demás socios deben respetar eso. Porque, ¿qué pasa cuando los socios corporativos tienen dificultad en la visión de negocio, en la gestión, en la gerencia de una empresa? ¿Qué ocurre? Surgen conflictos. Y muchas veces van a los tribunales. Pues no se puede ver ese socio que aparentemente está ausente como inexistente. Es un socio y así es como debe verse. Entonces cada contribuyente debe ir en esa dirección, aportando lo que en justicia le corresponde. Bueno, esta es una forma de comenzar el programa de hoy. Nosotros llegamos a nuestros directos televidentes por la fina cortesía de los supermercados Bravos. Los supermercados Bravos son los expertos en vender barato cada semana con los especiales de frutas y vegetales, un 36% todos los martes, que la gente pues ya está acostumbrada y lo aprovecha. El arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos, a disposición de la población dominicana, los que saben alimentarse. La Novia de Villa, expertos en los baby shower, en el equipamiento para el hogar, sobre todo para los niños. Todo un lujo esto de La Novia de Villa. BDO Senfa, la institución, digamos, rectora en materia de educación continuada en República Dominicana. Pues así comenzamos Balance Financiero con estos comentarios. Tenemos mucho para todos ustedes.
Tómense un minutito para que se acomoden en sus asientos porque vamos a una breve pausa comercial y ya estamos regresando. No pasamos. Sí. Como una cortesía de los supermercados Bravos, ya nos encontramos en el segmento de actualidad económica. Y precisamente Francisco Canahuate, tú que nos acompañas desde el principio del programa con la indulgencia de Alcedo Ramírez y Normaide, que están ausentes, pues hablando de impuestos y de recaudaciones y la prioridad del gasto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocido popularmente como la OCDE, OCDE. la OCDE, OCDE, ha fijado su posición sobre el aparato, sobre la estructura organizacional del Estado y lo traigo a colación porque ha sido un tema reiterado en nuestro espacio, el hecho de que si verdaderamente nosotros nos encontramos con estructuras adecuadas como la cantidad de provincias, la cantidad de senadores, por ende, la cantidad de diputados, tantos ayuntamientos, si faltan, si no faltan, y por qué no dan los recursos, por qué siempre hay que estar buscando más para caer en los endeudamientos aprobados en el presupuesto. O sea, cuando el presupuesto es deficitario, se convierte en un flujo de caja que dice tengo que fondearme con recursos externos por un monto de tanto, con el ingrediente de que parte de esos recursos que me estoy endeudando es para pagar justamente la deuda pública de periodos anteriores. Y con un riesgo cambiario, porque nosotros recibimos el financiamiento en dólares y lo cambiamos a una tasa en el momento de la captación de los recursos. Pero a medida que va pasando el tiempo y va subiendo la tasa en el mercado, esa deuda va creciendo porque hay un riesgo cambiario importante. Yo pienso que la parte, y hemos hablado en ocasiones anteriores sobre ese tema, antes de comentarlo, es bueno recordar que ese organismo internacional reúne las 34 economías más ricas. O sea, estamos hablando de un organismo que tiene un peso específico. Claro. Y por tanto sus recomendaciones, sus observaciones, sus estudios, pues siempre hay que tomarlo en cuenta. Dentro de ese contexto nosotros decíamos que guardando la distancia y como hecho histórico, la isla, nuestra isla completa, era gobernada por 5 caciques. Así mismo es. Y luego esta media isla ya tiene 32 multiplicados, 32 senadores, 32 gobernadores. Y un sinnúmero de síndicos por municipio. Ya son tan amplios que terminan siendo onerosos, costosos. Y la pregunta es, ¿esa forma de división política de la nación realmente mejora las condiciones de vida de la población? ¿Aumenta la calidad en el servicio que ofrece el Estado a los ciudadanos? Eso es una situación que hay que ponderarla porque no se puede ver como buscar empleo para atender, digamos, una especie de clientela para tenerla cautiva. No se trata de eso porque las personas que están trabajando están viendo que sus recursos no le están siendo devueltos de manera en seguridad ciudadana, en seguridad pública, en calidad de los servicios, en razonabilidad en el precio de los servicios. O sea, hay varias cosas que crean una cierta insatisfacción. Pienso que nosotros debemos detenernos y cambiar de modelo en algunas cosas. En cuanto a la división política,
ese va a ser un tema difícil porque quien debe revertirlo es el mismo que lo promueve. Entonces eso es un problema y debía ser entonces la sociedad que haga planteamientos más puntuales. Pero la fuente de alimentación para financiar el gasto son los ingresos. Y los ingresos son esencialmente tributarios. ¿Qué ocurre? Que en los últimos tiempos se ha descubierto una modalidad que era desconocida en época pasada, de que el presupuesto es una cuenta, donde yo digo que voy a recaudar 300.000 millones y voy a gastar 500.000. Entonces, de entrada, no hay tal presupuesto. Lo que hay es el consumo en la generación presente de lo que van a producir las futuras generaciones. Así es como debe verse esto. O sea, cada vez que yo hago un endeudamiento para consumirlo, lo que estoy haciendo es cargándole esa deuda a mis descendientes. En el caso personal, en el caso de la nación, es a las futuras generaciones. Quiere decir que ya los que todavía no han nacido están financiando parte de lo que hoy nosotros como sociedad estamos consumiendo. Y la pregunta es, ¿eso es sostenible en el tiempo? ¿Eso es justo? ¿Eso es conveniente? ¿Eso es adecuado? ¿O por el contrario, se convierte en un punto de conflicto que puede tener efecto explosivo? Así mismo es, y las personas en un ambiente de economía pobre y de una posición aspiracional alta, pues tiende a tratar de buscar recursos de donde no hay, trata de compensar las deficiencias del sistema. Y en esta semana uno de los temas de que mayor revuelo ha causado ha sido el caso de un proyecto, una empresa que se denomina como Telefree, mediante la cual una serie de personas hizo inversiones, y ya esto es repetitivo. Yo no sé cómo todavía la gente continúa montándose en el alegre carro del riesgo y de buscar la rentabilidad, donde los proyectos son agresivos y no ofrecen la mayor de las garantías, que son las pirámides financieras, las pirámides económicas. Y como producto de eso, ya una serie de personas pues han sido digamos sometidas a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos, y en República Dominicana ya hasta se ha hablado de suicidios. Entonces el llamado debe ser a la prudencia en el uso de los recursos, taparte, como decimos popularmente, taparte hasta donde la sábana te lo conceda, y sobre todo irte a los segmentos económicos que ofrezcan la mayor garantía, aunque no así la mayor rentabilidad, porque la rentabilidad excesiva puede convertirse en un espejismo. Bueno, realmente ese episodio es vergonzoso. Sí, señor. Porque la sociedad que se deja engañar vilmente de esa manera, lo que te indica es que tiene dos actitudes: desesperación por un lado y falta de formación por otro. Y realmente la cosa fácil normalmente no son buenas. Al éxito debe llegarse por el sacrificio, por el esfuerzo, por el trabajo. Nada que le presenten a usted, amigos televidentes, de una manera tan sencilla y fácil que usted se pregunta, ¿y esto será verdad? Nada de esa cosa la compre. Trabaje, produzca y vaya paso a paso, escalón por escalón, subiendo la escalera, y llegue seguro, aunque se tome más tiempo. Así mismo es. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero deseo recalcarte un poquito, Francisco Canaguate, porque de alguna manera todos somos víctimas, sobre el caótico tránsito de la capital en estos tiempos de calores, de fuertes temperaturas. Ya la temperatura está marcando 33, 34 grados, y
todavía el verano no ha sido anunciado. Está ilegal, está subrepticiamente colocado en nuestro ambiente, en nuestro clima. Y con este tránsito caótico, pues hubo una vez que el presidente Leonel Fernández ofreció quitar las rotondas y este tipo, y los policías acostados, eso se le llaman badenes. Pues está esa rotonda de Arroyo Hondo, de Camino Chiquito, le dicen Plaza del Ecuador, que eso ya es un caos a las 6:30 de la mañana. Todo el mundo para el colegio. Han hecho una serie de urbanizaciones por la República de Colombia, donde están construyendo la embajada norteamericana, imagínate. Bueno, eso es parte del progreso y del crecimiento. Entonces, o nos vamos por arriba o nos vamos por abajo, pero no podemos seguir por en medio de la rotonda de Camino Chiquito. Nos están pidiendo una pausa, nosotros vamos a regresar en breve, de manera que manténganse con nosotros, que tenemos importantes comentarios que hacerles. Este es Balance Financiero, de regreso para todos nuestros televidentes. En esta oportunidad compartiendo el espacio completo, y ojalá sea siempre así, con Francisco Canahuate, aunque estuviesen el staff completo, que son Norma Aide y Alcedo Ramírez. Tenemos que revisar el schedule, a ver cómo nos arreglamos para por lo menos cada 2 semanas juntarnos durante todo el programa, Francisco. Yo creo que ellos lo hacen muy bien, así que como lo tenemos está perfectamente. Pero hoy yo soy de alta, dije incorporando. Hoy yo soy bateador designado solamente. No, pero es con una el incorporación. con el permiso de ellos. Con el permiso de ellos. Pues nada, como dicen en el barrio de casa, zapatero a tu zapato. Y decíamos en la introducción, nos expresábamos sobre el tiempo, el momentum fiscal en que nos encontramos. Eso de esta barra que cerraron y que causó un revuelo es porque es una barra muy popular, pero ha habido grandes establecimientos que se le ha pegado el letrero de que cualquier ciudadano que intente entrar se hace corresponsable de los efectos legales, porque ha sido cerrado por el cumplimiento de los artículos tal y tales de la ley del Código Tributario de la República Dominicana. Y concomitantemente en esta semana, pues un amigo nuestro, una persona, digo un amigo nuestro porque es del medio y siempre está organizando eventos, pues se hizo público su sometimiento creo que por ITEVIS, por falta de cumplimiento fiscal. Y te traigo esta colación porque, según vi en la prensa, uno de los argumentos de la barra de la defensa era que no podía ser condenado ni apresado porque ¿cómo se llama? La evasión fiscal no está penalizada, no es un delito penal en República Dominicana. Lo que pasa es que no es solo evasión, hay defraudación y hay varias tipificaciones en el Código Tributario que llegan al concepto de delito. Yo no conozco el caso, no puedo opinar ni por el fondo ni por la forma. He visto exactamente lo mismo en la prensa, no puedo opinar sobre lo que se da como un reporte noticioso, porque hasta los términos en esta materia pueden estar indicando conceptos diferentes. Lo que pasa, perdóname Francisco, que la información no es de medios noticiosos, es del website de la DGI. Si tú colocas algo en tu website, que tú lo tienes, Canahuate, Calderón y Asociados, eso es oficial tuyo. Sí, pero la DGI no ha dicho que es ilegal el procedimiento. Puso la crónica. No ha dicho que es ilegal el procedimiento, precisamente. Tiene una crónica. En eso, el website de la DGI hay una crónica por eso, que habla de la barra y habla de este caso del publicista. Hay que ver en qué contexto, si han querido respetar lo que ha sido el argumento. Cuando hay un conflicto, cada parte va a esgrimir lo que entiende útil a la defensa de su causa. Sí. Pero no se puede ver esto como como una sola figura, la evasión. Claro. Que ciertamente la evasión está sancionada con mora y
con los recargos, con las multas, con el interés, exactamente. Pero hay defraudación y hay otras figuras que agravan la cosa, incluso prisión a sí mismo. Y cuando, por ejemplo, un agente de retención se queda con el monto retenido, es hasta 10 veces el monto de los retenidos. O sea, hay muchas figuras sancionatorias en el código. No estoy ni defendiendo, ni acusando, ni condenando. Simplemente estoy informando que la ley tiene tipificada distintas formas de faltas tributarias, entre lo cual está la defraudación, están los delitos, están la evasión, hay varias cosas. Entonces hay que ver sobre qué base es que se le ha encausado, porque por el monto parece que es grande la cosa, si es válido y si es correcto, porque eso habla de valores altos, hablaban de cientos de millones. No, 30 millones de impuestos, más las sanciones, que precisamente por ser tantas pasaba ya de los 100 millones. Sí. Eso es un caso que está ventilándose en la justicia. Hay que esperar que se defina. Creo que han puesto una medida de coerción. Porque 10 millones de fianza y impedimento de salida y presentación periódica. Entonces, cuando el juez encuentra mérito en una querella, una acusación, yo creo que sería una temeridad de parte de nuestra entrar a cuestionar si procede o no procede. Bueno, pero el punto es si en República Dominicana es delito penal o no la evasión depende, fiscal. No, olvídate del caso del... No, depende del tipo de falta que se tenga. Pero sí hay partes que están tipificadas como tal, y por eso la sanción de cárcel. Sí, porque hubo una vez, hubo hace creo que 2 o 3 años un problema de emisión de comprobantes fiscales que no avaló la DGI y que aparentemente conllevó a una serie de sanciones penales, ¿no? Sí, porque es una defraudación. Es una defraudación. Incluso se puede confiscar la mercancía, sí. Se puede incautar, son distintas modalidades que hay. Me imagino que tú trabajas, que tú le has dado servicios en tu dilatada carrera profesional y exitosa a sectores como abogados, por ejemplo. Y en la corriente de los abogados, que no me estoy refiriendo al aspecto fiscal, sino el concepto general del abogado, su formación, así como nosotros decimos, nuestro código de ética, los principios, las normas, ellos valoran mucho la voluntad. Por ejemplo, una persona le dispara a otra, limpiando el arma de fuego. El efecto fue que murió la persona, pero dice, bueno, murió, pero le disparé involuntariamente y hasta va llorando y se entrega. Y tiene un tipo de sanción diferente a otro que tuvo alevosía, que tuvo planificación o que mandó a hacerlo. Hay agravantes. Hay atenuantes. Entonces, y agravantes. Como tú le has dado servicio, y estoy totalmente seguro, a alguien del sector legal, bueno, ellos dicen, me notificaron, pero yo quiero explicarle a ellos que no fue mi voluntad equivocarme y que por eso no me pueden condenar a pagar este dinero. Te traigo ese tema porque pudiera ser jocoso. Lo que pasa es que, primero, el abogado es gran conocedor de un principio, y es que no se puede alegar ignorancia de la ley. Eso es lo primero. Y la otra parte es que dentro del contexto del derecho económico, y el derecho tributario es un derecho económico, lo que prima es el hecho generador de la obligación tributaria. No es si hubo o no hubo voluntad, es si se realizó o no se realizó el hecho que da nacimiento a la obligación tributaria. Espérate, porque él está diciendo que nos va a dar 2 minutos en el segmento. Entonces, amarrando esto con el tema anterior, ¿verdad? Hubo una persona que elaboró todo un andamiaje para no pagar esos impuestos, pero hubo otra que no lo hizo correctamente porque se equivocó.
sabiendo que está la ley, que debe pagar sus impuestos, pero digamos que donde decía 29, puso 2.9. Estoy hablando de la tasa impositiva para las personas jurídicas, que es un 29% hasta ahora, hasta el 2013. Sí, pero depende. Porque entonces él multiplicó 2.9%. Entonces a él lo notifican y dice, pero usted debe un dinero, aquí usted debe 5 millones de pesos. Y dice, sí, pero fue corriendo el punto, señor. Entonces, ¿por qué aquel nada más le metieron 3 años de cárcel? Porque limpiando el arma de fuego, Dios nos libre, ocasionó una muerte, contra 30 años de aquel que tú usaste un término, yo digo que lo planificó. Entonces, ahora, esta persona le están cobrando 5 millones de pesos, los mismos 5 millones de uno que elaboró una estrategia. ¿Me estoy dejando entender? Sí, pero estamos en un marco legal. Sí, pero realmente no se trata de eso. No se trata de eso. Si hay un error material, lo del 2.9 puede ser válido, porque si hay una base de renta presunta, como por ejemplo podría ser en el caso del transporte, y la presunción es que la renta es un 10%, será un 2.9 y no es un error. Entonces también habría que ver si el error fue de quien interpretó que ese 2.9 estaba mal. Entonces, fue corriendo el punto, Francisco. No, todos hemos corrido un punto mal. No. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable y no merece comentario. No merece Vamos a la pausa, volvemos. Francisco, ¿por qué no te merece ningún comentario? Tú dices, porque estos impuestos. No, porque la ley está muy clara, que cuando hay un error hay que hacer la rectificativa y pagar los impuestos. Y pagar y ya. Esa es la penalidad. Sí, porque es un error. Es un error. No se hace juicio de valor sobre el error si fue voluntario o involuntario. No, es que en este caso no aplica. Por eso te digo, es absoluto. El hecho generador se produjo y tú estás reconociendo que el hecho generador se produjo y tú estás dispuesto a pagar. Y si no pagaste dentro del tiempo, entonces se te va a sancionar con recargos e interés, una rectificativa. Pero tú no crees que el aparato fiscal es tan complejo que pudiera conducirte a errores involuntarios. Eso se determina. Por eso se le sanciona en el tiempo y los recargos son indefinidos y el interés es indefinido. Entonces, mientras más tiempo tú has permanecido con el error, mayor será la sanción que se te ofrece. Sí. Y en el caso, Francisco, tú que tienes una dilatada carrera fiscal, que me gustaría que tú me hablaras ahorita, aunque sea pincelada sobre tus inicios en este mundo, porque es que hay que conocer las cosas, señor. Bueno, una persona pasa 20 años trabajando, tiene un salario, de ese salario le deducen el impuesto correspondiente. Quien lo dedujo, la gente de retención lo liquidó ante la DGI y el Estado recibió como producto del trabajo, sea intelectual o físico, yo no sé qué, o mano de obra no calificada. Relación de dependencia. Como producto de esas 8 o 9 horas diarias de trabajo de esa persona, el Estado participó, cobró parte de ese dinero, con la intención naturalmente de devolvérselo en salud, en educación, en calidad de vida, en seguridad, todos esos factores que aglutinan lo que es el servicio social. Bueno, pues la persona a los 20 años pudo comprarse una casa. En principio le costó 4 millones de pesos, exento de todo, por los últimos años. Y con el paso del tiempo y la inflación, ya el Departamento de Tasación dice que la casa está en 10 millones de pesos. Como producto de esos 10 millones de pesos, le resta 6 millones y medio y por la diferencia paga el 1%. La diferencia son 3.5 millones, son 35 mil pesos. Si él pagó los impuestos por ese dinero,
si él pagó los impuestos o le retuvieron de su salario esos impuestos, y sobre lo que le quedó, que fue lo que él pudo salvar después de los impuestos, compró esa casa, debe pagar impuestos. ¿Cuál es la definición de impuestos sobre la renta? Porque estás grabando la riqueza. ¿Significa impuestos sobre la renta grabar la riqueza y grabar la producción de dinero? Lo sí. mismo para los ahorros. No fue una casa, sino que lo tiene en la banca. Sí, mira, Hermógenes, si ese joven tiene más de 65 años, no tiene que pagar absolutamente nada por esa casa. Así no. No, así porque no. tú me has puesto una persona que tiene tantos años 20 trabajando. añitos trabajó y comenzó a los 18. O sea que vamos a poner lo que si ese joven tiene más de 65 años y tiene ese único inmueble, ya no le toca pagar. Ajá, no importa el tamaño. Así no. Ahora, económicamente activo. Hay impuesto a la renta, hay impuesto al patrimonio, hay impuesto al consumo. Entonces, el impuesto a la renta es igual que a la corriente del río, Sí. que es nueva cada año. Cada vez que el río pasa, el agua es nueva. Es igual que el fruto y el árbol. El árbol hace a capital y el fruto hace a la renta. Sí. Quiere decir que tú tienes tu capital ahí, estás generándote esa riqueza todos los años, tú tributas por ella y la vas a convertir entonces en patrimonio, esa porción que te queda como socio. Y tú con la otra parte que tu otro socio está recibiendo, está atendiendo a los que tienen menos posibilidad de subsistir, porque la finalidad del Estado es precisamente contribuir a la redistribución del ingreso, y una forma es precisamente un impuesto justo, Sí. un impuesto apropiado, Sí. y el uso que da el Estado debe ser para los fines para los cuales se le ha pagado ese impuesto. La pregunta es, si él ha podido acumular, entonces ha sido una persona muy buena administradora o ha tenido una capacidad de generar renta importante que le ha permitido acumular el patrimonio. Sí. Entonces se pregunta la situación de, ¿y si él no hubiese ahorrado ese dinero? Estaría pagando alquiler toda la vida. Sí. Y ese alquiler tributa. Puede tributar. No, tributa, porque constituye renta para el dueño del inmueble. Okay. Exactamente. Para Entonces, si vemos lo que sería ese impuesto al patrimonio versus lo que sería para el que no tiene la vivienda propia, el tributar sobre alquileres o pagar un alquiler, que si paga 35,000 pesos, en el caso del ejemplo, te aseguro que pagaría más de $500,000 de alquiler en el año. Entonces, eso hay que verlo en ese contexto, porque la renta, él se ha convertido en el capital como ente productivo y como capital ha acrecentado una riqueza adicional. La pregunta es, ¿debe gravarse a partir de un activo, porque ni siquiera es del patrimonio, es del activo? Si esa casa la compró al crédito y la debe al banco, está pagando la cuota al banco y está pagando el impuesto. Sí. Eso sí es injusto. Ah, bueno. Eso, y antes ni siquiera impuestos de transferencia. Eso sí es injusto. ¿Por qué? Porque se le está grabando una porción de deuda que no es un patrimonio suyo. Entonces, la diferencia entre un impuesto a los activos y un impuesto al patrimonio es que el patrimonio grava en la parte neta, la diferencia entre los activos y los pasivos. El activo puede ser alto y el patrimonio puede ser pequeño. Entonces, un impuesto al patrimonio es mucho más razonable. Que no es el caso actual. Que no es el caso dominicano. Y mucho más universal. Negativo y está pagando por los activos. Eso es una situación que debe ser corregida. Bueno, pues gloria a Dios que tú y yo coincidimos, porque te voy a decir, Francisco Canaguate, cuando tú te vas a la declaración que dice, el formulario se llama activos netos,
Y activos netos es patrimonio. Activo neto es patrimonio, porque tú tienes que restarle. Pero te lo plantean el neto como menos la depreciación. Pero no lo es. Eso Sí. es porque no todos los activos son depreciables. Sí, pero patrimonio es activo menos pasivo. Eso es el patrimonio. Eso es el patrimonio, que Es es un una- activo neto. Es una ecuación. Que es un activo neto. Hay que verlo y analizarlo un poco más en detalle. Sí, porque si tú tienes la misma casa de ahorita, de los que costó los 4 millones, no la tasación de los 10, que costó los mismos 4 millones, y tú decías, bueno, pero si la estás financiando, si está en una hipoteca, y tú estás al principio de esa hipoteca, de los 4 millones, vamos a decir que tú debes 3. Señor, tú no puedes pagar por 4 millones. Está pagando una cuota impositiva y una cuota al banco. Tu activo neto es lo que tú has pagado a capital, que es 1 millón de pesos. Eso es la parte técnica. Entonces, vamos a hacer vamos a hacer el balance, aguante director, que estamos en balance general ahora. Activos, vivienda, 4 millones. Pasivo, hipoteca, 3 millones. Patrimonio neto, 1 millón. Sí, pero, cóbrame sobre 1 millón. Sí, pero, tú lo dijiste ahora, que era sí, lo justo. Eso es correcto, pero Tú lo no, dijiste, es, Francisco. pero no es un solo componente. El patrimonio abarca todos los activos, incluyendo... No, pero yo no puedo aquí traerte también sí, pero... el mobiliario de la casa, Claro, el carro, todo eso es parte del patrimonio. Pues estamos en televisión, Francisco, un ejemplo. Eso es parte del patrimonio. La gente lo entendió perfecto. Tengo una casa que costó 4 millones, debo 3. Lo que a mí me corresponde es lo que he pagado a capital, que es 1 millón de Tú pesos. tienes activos muebles y activos inmuebles, sí. incluyendo el dinero. Sí, pero ya Y entonces tienes deuda y la diferencia entre todos los activos y todas las deudas, ese es tu patrimonio. Pero ya tú tienes que dar tu teléfono para que el que quiera saber más pase por un impuesto. Como dice el doctor, que pase por mi... Ya tú tienes que pasar por mi consultorio porque tú estás grave. Un impuesto al patrimonio es mucho más justo. Mucho más justo. Sí, ¿tú te acuerdas del doctor que inventó usted está sano, usted... Bueno, un impuesto más justo. Vamos a una pausa porque nosotros llegamos a nuestros televidentes por la fina cortesía de los supermercados Bravos, que son los expertos en vender barato. También nosotros llegamos por la cortesía del arroz, el molino, el más selecto de todos los selectos, la novia de Villa, especialista en baby shower, y por qué no, BDO Esenfa, decano en los entrenamientos profesionales en República Dominicana. Pausamos. Aquí estamos de regreso en Balance Financiero con Francisco Canahuate. Ahora le toca a Norma Aide, pero está ausente, le vamos a poner una excusa. Hay que mandarle un saludo. Norma me pasó un correo, creo que te copió, y ella quería que completaran una idea, que sus fans están a la expectativa. Pero yo ahora mismo no recuerdo, tendría que buscar el correo aquí en la computadora. No, fue una deuda, fuimos tú y yo que lo dejamos en el aire. Ok. Estábamos hablando del tema era del impuesto a los activos y el saldo a favor de renta que no se compensa automáticamente. Sí, porque hay un problema y es que si la empresa tiene pingües beneficios que no permitan llegar al techo del 1% de los activos netos, entonces tiene que pagar el impuesto a los activos. Pero ese impuesto a los activos se le resta el pequeño impuesto sobre la renta calculado, y está pagando el impuesto a los activos en su totalidad, pero por 2 vías: impuesto sobre la renta e impuesto a los activos, pero con la agravante de lo que tú dices de la compensación. El primer punto es que dejamos en el aire en aquel comentario y le dijimos a los amigos televidentes que lo completaríamos. Y Norma, que está anotando, sí, para la maestría de ella. Nos hizo el recuerdo. Para la maestría. Ciertamente, cuando una empresa tiene en sus operaciones una pérdida, ha pagado 12 anticipos. Sí. Y esos anticipos se convierten en un crédito. Y ese crédito, como no hay base imponible porque es una pérdida del resultado de las operaciones,
se convierte en saldo a favor. Ahora, por el otro lado está vigente el 1% del impuesto a los activos imponibles, que es independiente, pero muy vinculado al impuesto sobre la renta. Yo lo he definido, el impuesto a los activos, como un impuesto sobre la renta potencial mínimo. Entonces, tiene la obligación de pagar el 1% del impuesto a los activos netos, por un lado, y tiene un saldo a favor muy grande por los anticipos que ha pagado en materia de impuestos sobre la renta por el otro. No se compensan automáticamente. Entonces, debe haber un procedimiento de solicitud por vía de crédito y compensaciones para que le compensen el monto a pagar en concepto de los activos con el crédito que tiene de impuestos sobre la renta. Que fueron auténticos 12 anticipos pagados durante el año. Claro, claro. Entonces, si el contribuyente no advierte con tiempo esa situación, entonces tendría que entrar en un desembolso para pagar el impuesto, las dos cuotas o una de las dos cuotas del impuesto a los activos y teniendo un crédito ventajosamente a su favor frente al fisco. Entonces lo que le alertamos es que haga su declaración con tiempo, que verifique su situación y haga la solicitud de compensación. Esa es una vía. Que es todo un trámite. Que es un trámite administrativo. Ahora, hay otra vía que es aumentar la base imponible por vía de los ajustes positivos, en cuyo caso lo que se persigue es que al liquidar el impuesto por el método ordinario supere el 1%, entonces usted ha pagado más impuestos pero ha desembolsado menos. O no ha desembolsado. O no ha desembolsado en adición a los 12 anticipos que ya había. Hay que justificar ese ajuste positivo. Entonces, antes se hacía un ajuste global, ahora se exige que se detalle cada partida en qué consiste de ese ajuste. Pero son las vías técnicas que tiene el contribuyente para no sangrar. Para perder su flujo de caja. No sangrar la parte de la finanza de la empresa, porque generalmente cuando llegan situaciones como esa, lo que hace es que tiene que acudir al banco a coger un financiamiento, porque el interés bancario es mucho menor que el recargo del 10% del primer mes más el 1.73 del interés indemnizatorio. Quiere decir que por un mes es 11.73 de sanción y cada mes subsiguiente es un 5.73. Que multiplicado ese 5 por 12 da como un 70 y tanto. Entonces, para cualquier empresa solvente es mejor ir al banco, hacer uso de un financiamiento y salir y pagar el impuesto. Sí, señor. Pero no es saludable para una empresa en marcha estar constantemente en la práctica de tener saldo a favor y coger préstamo para pagar adicional. Claro. Lo correcto es que haga el planeamiento de manera oportuna y pueda hacer entonces la solicitud de compensación, y ojalá que la Dirección General de Impuestos Internos ya haga eso de manera automática. Y como nosotros estamos para aconsejar, supuestamente, no para criticar, pero una manera de aconsejar a veces criticando, pues el consejo sería para la empresa poder establecer un equilibrio entre el monto de sus activos y su volumen de operaciones, su rentabilidad, porque no todo el tiempo debe tener una rentabilidad por debajo del 1% de sus activos. Es que eso va a depender de muchos factores, va a depender si es una actividad que comienza, si es una actividad nueva, que también hay un mecanismo de exclusión del impuesto a los activos en esos casos, pero hay que estar dentro del contexto para poder hacer uso correcto de la ley. Sí. Hay actividades que por el nivel de competitividad no pueden incrementar porque operan por volúmenes para poder subsistir. Hay otras que por no tener capital propio, el gasto financiero la ahoga, y entonces, aunque tengan beneficios operacionales altos, gran parte de ese beneficio va al banco. Van transferidos al banco vía los intereses. Claro. Entonces, son muchos elementos que hay que tomar en consideración en esto.
Lo ideal es que el sistema permita que las empresas puedan operar, producir, generar empleos de calidad, empleos formales, pagar tributos e incrementar su cuota tributaria en base a su crecimiento, no en base a su ahogamiento. Vamos a dar por concluido hasta ahí el tema de Norma ID y el asunto este de la compensación. Aclarado el punto, amigos televidentes. Entonces vamos a comenzar. Promesa de deuda y de la deuda se pagan, está saldada. No hay deudas que no se paguen ni plazos que no se cumplan. Entonces vamos a abrir uno que va a quedar como motivación para el próximo programa, porque yo creo que no nos va a dar tiempo a desarrollarlo. Sucede, Francisco, nos consulta un televidente y dice, mira, en el caso de pago, y que está muy de moda ahora, de pago de bonificación al Consejo de Administración, cuando el Consejo de Administración no está en la nómina de la empresa, sino que es simplemente inversionista de capital, no de administración. Pues es el Consejo de Administración, pero no hace escritorio, no está a nivel de dependencia de la empresa. Entonces, esas bonificaciones se están reportando como honorarios. Pero está mal. Bueno, pero lo están reportando como honorarios. Entonces, el dilema que plantea el querido colega televidente es si sería necesario conciliar la cuenta de gasto porque va a ser reportada en el año corriente correspondiente al cierre anterior. Sí, lo que pasa es que la bonificación es un concepto que tiene que ver con la parte de dependencia y o gerencia. El honorario es un servicio que se presta de manera independiente, sin ese vínculo. Además, ese honorario, si lo fuera, estaría grabado por dos vías. Sí, por vía de renta con un 10% de retención, que es un pago a cuenta, no un impuesto definitivo, y el 18% del ITEVIS. Que se recupera. Y entonces eso obliga a que esa persona incluya en su declaración, en su planilla personal, esos honorarios. En el caso de la bonificación, el impuesto se paga total, y con el procedimiento que tiene la TCS en la actualidad, incluso se paga un poco más, porque si no es recurrente ese monto, en el mes que se hace el pago del impuesto de la bonificación, el sistema proyecta que durante todo el año va a recibir ese monto, entonces está grabando una cuota adicional también, pero sería el 25% máximo lo que se pagaría en ese caso como la totalidad de que es la tasa de la tasa es la tasa marginal máxima. Nos tenemos que ir, yo creo que eso hay que martillarlo, sobre todo con la experta Norma ID, a ver qué trae de su maestría. Es un tema interesante. Y hay que ver si lo que Norma ID trae de su maestría, de su diplomado. Bueno, es que es una maestría, porque en manos de ella tiene que ser eso. Nosotros vamos a tener que ir a una pausa por una semana para regresar la próxima. Vamos a desearle que todo transcurra en paz, que termine este 30 de abril con las declaraciones y que no haya inconsistencias. Será hasta la próxima y que tengan un buen fin de semana.
al contrato de trabajo en el transcurso del año, normalmente ahí quedan variables que pueden generar saldo a favor y que no generalmente la generan por la anualidad del impuesto. Entonces, al grabarte una parte que tú entiendes que está exenta, eso entra en compensación y parece que está generando algunas inquietudes en ese sentido. Bueno, Francisco, quedó la parte de abajo de la declaración porque ya se nos acabó el tiempo, pero que no pasan las declaraciones, tú diciendo, teniendo un saldo a favor del año anterior y haber pagado anticipos. Entonces cuando tú colocas saldo a favor, entonces no pasa la declaración porque parece que hay una compensación en el cálculo de los anticipos que absorbe ese saldo a favor y la mayoría de la gente lo desconoce. Se nos acabó el tiempo, director. Bueno, si se acabó el tiempo tenemos que dejar esto para el IR2 cuando lo comencemos a tratar y retomamos el tema de la compensación. Claro, porque es muy interesante y la gente está muy atenta a eso. Igual que los créditos entre activos y renta. Y renta, correctamente. Que también es un punto que habrá que tratar. Sí, bueno, ese es un tema que queda en el tapete para la semana que viene, el próximo programa. Vamos a agradecerle a nuestros patrocinadores el hecho de habernos facilitado, primero a Dios y a nuestros patrocinadores, por habernos facilitado llegar a nuestros televidentes, Supermercados Bravos, los expertos en vender barato, también el arroz El Molino, el más selecto de todos los selectos, así como a la novia de Villa, los expertos en baby shower y BDO Senfa, los líderes en los entrenamientos profesionales. Francisco Canavate, gracias por haber estado en el programa. El segmento El Mundo del Impuesto es un toque de queda y nosotros invitamos a los televidentes, entre ellos Salcedo y Norma Aide, a que mantenga la sintonía con nosotros, tanto en este canal como en YouTube. Regresamos la semana que viene, no pausamos por una semana.